Esto nunca debió ser hallado. Tienes que darte cuenta de que estuvo enterrado bajo 30 metros de agua del río Missouri durante más de siglo y medio en una cantera inundada. Un secreto enterrado en caliza y silencio. Nadie debía saber esta historia. Los archivos del condado de 1858. Incendio en el juzgado. El libro de cuentas del médico. Hojas arrancadas. La casa familiar, una gran mansión en los acantilados con vista al Mississippi, fue desmantelada en 1880. Cada tablón quemado, cada clavo vendido como chatarra. No solo querían destruirla, querían borrarla de la faz de la tierra. Pero ciertas verdades pesan, se sumergen en el lecho rocoso y aguardan. Y la pregunta que envenenó la tierra misma, la que arrastró a los hombres a la locura y a la tumba, es terriblemente sencilla. ¿Qué les ocurrió a las hermanas Bell, Sarafina y Evangeline? En el verano de 1858, ellas tenían 18 y 19 años. Eran las hijas de un varón fluvial, tan hermosas que decían que daba miedo. En el verano de 1878, 20 años después, seguían teniendo 18 y 19 años. No solo lo parecían, lo eran. Su cabello nunca creció, su piel nunca cambió. Sus ojos conservaron la misma curiosidad tranquila y juvenil durante 20 años. Y no era un don de Dios, un secreto subterráneo, una verdad tan esencial para las leyes de la naturaleza que su descubrimiento era un pecado, que nunca debimos haber sabido. La respuesta es más aterradora que el milagro en sí mismo, porque significa que el suelo bajo tus pies no es lo que crees. Significa que existen en el mundo centros de poder antiguo y silencioso, capaces de detener el río del tiempo. Esta no es una historia sobre dos chicas que encontraron la fuente de la juventud. Se trata de una prisión en la que entraron y de un precio terrible que aún se está pagando. La historia me llegó, como suele ocurrir, no en un ático, sino en la oscuridad. Un equipo de buzos de cuevas que exploraba la cantera inundada cercana a la antigua finca Bell descubrió una caja de hierro cerrada con llave encajada en una grieta a 36 metros de profundidad. En su interior, envuelto en tela encerada y extrañamente intacto, un diario. El diario privado del Dr. Ambrose Kane, joven geólogo y médico de Filadelfia, empleado por los Bell en 1858. Él no fue contratado para cuidar enfermos, sino para cartografiar las tierras familiares, para tasar su riqueza mineral. Era un hombre de ciencia, de razón, un hombre de la regularidad de un reloj. Su diario se abre con observaciones detalladas sobre capas de roca y suelo, pero pronto las entradas se transforman. Su desapego científico comienza a desvanecerse, sustituido por una admiración obsesiva y creciente, y luego por un horror absoluto. No estaba mapeando solo tierra, estaba mapeando un milagro, y él fue el primero en reconocer este milagro como una prisión. No solo lo observas, te conviertes en ello. La historia del Dr. Kane no se abre con el enigma, sino con el padre, Elias Bell, un hombre que no solo poseía parte del río, sino que pensaba que podía controlarlo. Había conquistado su imperio sometiendo la naturaleza, represando riachuelos, talando bosques, dinamitando canteras. Era un hombre, escribe Kane, obsesionado con el temor a la transitoriedad. Había perdido a su esposa durante el parto, y aquello le había destrozado el corazón y humillado su control. Consideraba al tiempo un enemigo,
un ladrón que algún día le robaría lo que más amaba, sus hijas. La mayor, Sarafina, la intelectual, su mente, algo limpio y claro. Evangeline era la artista, su alma como el río, salvaje, profunda. Eran su obsesión y destruiría el mundo con tal de mantenerlas. Las primeras descripciones de Kane sobre las hermanas están envueltas en una extraña jerga científica. Menciona su excelente salud, su piel perfecta, pero añade detalles perturbadores. Escribe: hay un silencio en ellas, una ausencia del pequeño movimiento caótico de la vida. Cuando se sientan, están tan quietos como estatuas. Cuando parpadean, lo hacen con una sincronía inquietante. Son como relojes sincronizados, pero ¿para qué? No sé. Intentó tomar su pulso, sus reflejos, su respiración. Todas sus pruebas volvieron normales, pero sus instintos decían que algo estaba muy mal. Estaban vivas, pero no se desarrollaban. Estaban estancadas biológicamente. El pueblo de Saint-Geneviève también tenía sus propios cuentos que contar sobre las chicas. Los rumores decían que estaban embrujadas, que su padre había hecho un pacto con algún espíritu del viejo mundo para mantener su belleza. Un predicador itinerante, en 1860, anotó en su diario: mirar a las hermanas Bell es ver la tristeza de Dios, como ángeles atrapados en cristal. Lo ven, pero no lo tocan, y no pueden tocarlo a ellas. Esta nota, escrita como poesía, era un diagnóstico literal de su estado. Kane, científico, ignoró el folclore. Pensé que debía haber una razón lógica, ambiental. Empezó a analizar el agua de la finca, la tierra, el aire que respiraban. Estaba buscando una toxina, un mineral raro, algo que pudiera dar cuenta de esta anomalía biológica. Estaba buscando veneno. Lo que descubrió, en cambio, fue una especie de suelo sagrado, un lugar donde las leyes de la física parecían suspendidas. La fuente no estaba en el agua ni en la tierra, sino bajo ellas, en el lecho rocoso de piedra caliza de los acantilados de Missouri. Las investigaciones geológicas de Kane lo condujeron a una red de cuevas oculta tras una cascada en los confines de la propiedad Bell. La entrada estaba oculta a propósito. Elias Bell decía que era inestable, pero Kane, un geólogo experimentado, sabía que era una mentira. Sintió el miedo del hombre. Una noche, desobedeciendo al padre, Kane entró él mismo a la cueva, guiado por su brújula y su obsesión. Lo que sigue en su diario es un torbellino. Describe cámaras llenas de estructuras diferentes a todo lo que había visto. Pero fue la última cámara, la más profunda, la que lo transformó a él y a nuestra percepción de la realidad para siempre. La cámara era una geoda del tamaño de una catedral, forrada de un tipo de cuarzo que no aparecía en ningún libro. No era cristal, era luz congelada, brillaba con una luz tenue, argentea, que inundaba la caverna con un resplandor silencioso y estéril. Y el aire era frío, estático, eterno. Escribió: no hay eco aquí, el sonido se apaga al salir de la boca. El agua gotea en silencio desde el techo. Mi propio latido del corazón se siente distante. El tiempo mismo parece tragado por la piedra. Observó un pequeño libro encuadernado en cuero en una repisa de roca, un diario. Era de Sarafina, la hermana mayor. La última anotación databa de 5 años atrás, 1853. Contaba cómo ella y Evangeline habían encontrado la cueva de las niñas. Le decían su
cámara estelar, horas, días, leyendo y soñando en la luz fría. Entonces, un día, su padre las descubrió. No estaba enojado, estaba victorioso. Tenía su arma contra el tiempo. La tentación de hallar un sitio así, capaz de congelar las cosas queridas y preservarlas intactas para siempre, sería una locura. Las hermanas no habían sido enfermas, no habían sido malditas, habían sido expuestas. La extraña radiación silenciosa del cuarzo se había infiltrado en sus cuerpos, cerrando su estructura celular. Era una suspensión biológica perfecta. Cain lo llamó petrificación cronostática. No estaban envejeciendo porque el tiempo ya no pasaba para ellas a nivel celular. Sus cuerpos estaban suspendidos en un solo instante perfecto, eternamente repitiéndose. Pero Cain pronto aprendió el precio mortal. El efecto no solo estaba en sus cuerpos, estaba en sus mentes. Empezó a tener fallos de memoria. Se les olvidaba lo que habían hablado horas antes. Preguntaban lo mismo todos los días. Sus personalidades, una vez tan vivas, se desvanecían dejando tras de sí un vacío suave, hermoso y resonante. El cuarzo no solo guardaba, borraba. Estaba moliendo sus espíritus, reduciéndolos a imágenes vivientes de las chicas que una vez fueron. Elias Bell lo observó. Tenía que hacerlo, pero no lo vio como una tragedia, lo vio como un precio. Estaban perdiendo sus mentes, pero estaban manteniendo sus cuerpos. Sus hijas ideales serían suyas para siempre, sumisas, bellas, inalterables. Había vencido al tiempo, pero había matado sus mañanas. Caín lo encaró. La entrada del diario que describe el enfrentamiento es escalofriante. Elias Bell no lo negó, dijo con orgullo posesivo y escalofriante. Llamó a la cueva el santuario y pensó que era un obsequio de Dios, una herramienta que podía emplear como quisiera. Le dijo a Cain: «Un hombre tiene derecho a defender su propiedad, doctor, y mis hijas son mi propiedad. Sus mentes son un precio pequeño por una eternidad de su belleza». Era la confesión de un monstruo, de un hombre cuyo amor se había transformado en la más absoluta tiranía. Cain supo que ya no era un invitado, era un prisionero, un testigo de un crimen tan elemental que no tenía nombre. Cain preparó su huida. Debía de traer su diario, debía mostrarle al mundo lo que había encontrado. Pero Elias Bell no era estúpido. Seguía a Cain con la mirada día y noche. La hacienda se transformó en una fortaleza. Los criados amigos se transformaron en guardianes silenciosos. Cain estaba atrapado. Fue en este período que comenzó a darse cuenta de la magnitud de la ambición de Bell. Elías no solo estaba protegiendo a sus hijas, estaba sintiendo. Trajo a la cueva una rosa que nunca se marchitó, un pájaro herido que nunca sanó, pero nunca murió. Estaba poniendo a prueba este poder. Sus notas, de las que Cain pudo vislumbrar, no eran las de un padre dolido, sino las de un científico calculador. Estaba aprendiendo a manipularlo, a controlarlo, a usarlo como un arma. Un viejo chisme de la época cuenta que una barcaza fluvial desapareció cerca de la propiedad Bell. La barcaza llevaba una carga de reclusos encadenados que eran transportados a una prisión federal. Nunca más se les volvió a ver. El informe oficial lo atribuyó a una tormenta repentina, pero el diario de Cain insinúa algo mucho más oscuro. Redacta sobre escuchar ruidos extraños desde la cueva a altas horas de la noche. No gritos, solo silencio. Bell estaba experimentando en humanos. Estaba formando un ejército de esclavos sin edad y sin mente bajo tierra. Es casi demasiado horrible para pensar en ello,
pero muestra el camino de su locura. No le interesaba la conservación, le interesaba el control. El poder de un Dios todopoderoso que controla la vida, la muerte y el limbo. El horror de Cain se profundizó con otro hallazgo. Elias Bell no estaba solo. Tenía socios, un círculo clandestino de hombres influyentes de St. Louis y más allá, industriales, jueces, políticos. Se hacían llamar la Orden de la Geoda. Habían estado pagando las pruebas de Bell por el poder de la cueva. Caín halló su carta escondida en un compartimento secreto del escritorio de Bell. Sus cartas hablaban de un nuevo amanecer para el hombre, un amanecer en el que la muerte era una opción, en el que los mejores podían ser conservados en su mejor momento, gobernando para siempre sobre un mundo en declive. No solo querían la vida eterna, querían crear una clase dominante eterna. Estaban por crear una nueva sociedad, una aristocracia biológica, con ellos mismos como reyes eternos. Una cita escalofriante de una de sus cartas, en la pluma de un juez federal. El reloj es un esclavo para el hombre ordinario, pero para nosotros será un instrumento. Ya no seremos los personajes de la historia, seremos sus autores y escribiremos el final inalterable. Contemplaron este fenómeno no como un enigma a reverenciar, sino como un recurso a explotar. Querían hacer del mundo un museo y de sí mismos sus eternos curadores. Y las hermanas Bell, su primera gran exhibición, su prueba de concepto. Dos jóvenes hermosas y trágicas cuyas almas fueron sacrificadas en aras de las ambiciones de una cábala de hombres poderosos y envejecidos. La gente empieza a darse cuenta de que los monstruos de la historia suelen ser los hombres de nuestros monumentos. Lo que más duele del caso es el estado mental de las hermanas en ese momento. El diario de Cain proporciona algunos fragmentos hermosos y horribles. Describe a Evangeline, la pintora, sentada días enteros frente a un lienzo, con un pincel seco en la mano, sus ojos vacíos, sin poder recordar siquiera el acto de pintar. Describió a Sarafina, la lectora, sosteniendo un libro al revés, siguiendo las palabras con el dedo. Su mente ya no podía juntar las letras en palabras. Flotaban en la niebla de la hora, su pasado una acuarela desvaneciéndose, pero Cain pensaba que algo de sus yos pasados todavía estaba enterrado en el interior. Escribió sobre momentos de horror clarísimo. Una vez lo sorprendió a Evangeline tocando su reflejo en un espejo, una sola lágrima rodando por su mejilla, como si reconociera a un extraño perdido hace mucho tiempo. Otra vez la halló en la biblioteca, de pie ante un retrato de su difunta madre. Se volvió hacia Cain, sus ojos claros por un momento, y susurró una sola palabra: frío. Era un grito de auxilio de un alma que se congelaba viva. Eran estos breves momentos de conciencia los que le daban a Cain la fuerza para moverse. No podía protegerlas físicamente. Bell y la Orden eran demasiado fuertes, pero quería desesperadamente recordar quiénes habían sido. Empezó a plasmar todo lo que recordaba de ellas desde sus primeras semanas en la finca. Sus charlas, sus chistes, sus sueños. Estaba escribiendo un testamento, una lista de almas que estaban siendo eliminadas. Fue un acto desesperado e inútil, el intento de un científico de librar una guerra con tinta y papel contra un poder capaz de reescribir la realidad. La Orden de la Geoda no era solo una sociedad filosófica, era sistemática. Ya estaban planeando expandirse. Cain encontró mapas geológicos en el estudio de Bell,
anotados con posibles lugares en todo el oeste americano. Andaban buscando más yacimientos del cuarzo cronostático. Pensaban que la cueva de Missouri no era única, sino el mejor y más poderoso ejemplo de un fenómeno geológico raro. Pretendía descubrir y dominar todos los yacimientos del continente, monopolizar la fuente de la inmortalidad. Eran los primeros en una nueva y horrible frontera. Su objetivo era conquistar el tiempo y no tenía piedad en sus métodos. Cain descubrió un libro de contabilidad que describía una serie de accidentes que habían afectado a los terratenientes que se habían negado a vender sus tierras a las empresas tapaderas de Bell: derrumbes de minas, incendios, enfermedades repentinas. La Orden estaba limpiando metódicamente un camino para su premio, dejando una estela de muerte silenciosa a su paso. Esta era la horrible verdad de la conspiración. Ya no era solo la inmortalidad individual, era el destino manifiesto retorcido en una cruzada metafísica. Se sentían con el derecho, el deber, de tomar este poder y moldear el futuro del país, del mundo. Un país cuyos gobernantes nunca envejecerían, nunca cambiarían, nunca rendirían cuentas a una nueva generación. Era un proyecto de usurpación eterna del poder, un golpe de Estado silencioso contra las leyes de la naturaleza y la historia humana. Los últimos días de Cain en la finca Bell fueron un torbellino de paranoia y preparación. La Orden sabía de su espionaje, podía sentir sus ojos en él. Debía elegir: escapar con vida y abandonar el diario o arriesgarlo todo por la verdad. Eligió la verdad. Planeó escapar en la fiesta que Bell daba para la Orden. Las entradas de su diario se acortan, se comprimen, se desesperan. Brindaban por el futuro, por una era de estabilidad. No veían los ojos vacíos de los dos fantasmas que le servían el vino. En la fiesta, presenció un ritual aterrador. Los hermanos de la Orden bajaban a la cueva con Elias Bell, de uno en uno, minutos en la cámara brillante. Cuando volvían a aparecer, parecían más jóvenes, más vivos, sus rostros menos arrugados, sus ojos más brillantes. No era como las hermanas, no era una alteración permanente. Era un tratamiento, una infusión de vitalidad, como lo llamaban en sus cartas. Estaban utilizando la cueva como su fuente personal de juventud, ingiriendo pequeñas dosis para revertir su propio envejecimiento. Las hermanas fueron sobredosificadas masivamente y de forma continua. La Orden había aprendido de Bell y había perfeccionado el método. Habían hecho una cárcel en un spa. Esta última revelación fue el horror final. La tragedia de las hermanas no fue solo un accidente de la locura de su padre, fue un experimento vivo y necesario. La Orden las observaba, las analizaba, aprendiendo de su gradual decadencia cómo mejorar su propia inmortalidad controlada. Las dos chicas hermosas y calladas eran sus ratas de laboratorio. Cain se movió en la noche. Les había ordenado que le dejaran un caballo en la linde de la propiedad. Solo tomó su diario y lo metió en su abrigo. Pero al marcharse, algo le atrajo de las habitaciones de las hermanas. No podía irse sin despedirse, sin un último acto de testimonio. Las halló sentadas al borde de una cama, cogidas de la mano, contemplando una vela. Lo observaron regresar y por un instante vio ese brillo de reconocimiento, de profunda, antigua tristeza. La hermana mayor, Sarafina, levantó la mano lentamente, señalando, no a él, no a la puerta, sino a una tabla suelta debajo de la ventana. La luz en sus ojos se desvaneció. Ella se fue de nuevo. Cain entendió.
Era una señal. Levantó la tabla. Debajo había una bolsita de terciopelo. En su interior había dos cosas: un único trozo afilado del cuarzo brillante de la cueva y un mechón del cabello de su madre. Era su herencia, su último deseo, evidencia de la cueva y de la vida que les habían robado. Tomó la bolsa y escapó en la noche, la música de la fiesta desvaneciéndose tras él. Galopó 2 días sin parar, con el terror y la determinación empujándolo. Sabía que lo cazarían. Él era el único cabo suelto en su mundo perfecto y callado. Era el hombre que conocía el secreto de las muchachas que nunca envejecieron, y no le dejarían vivir para revelarlo. La caza fue rápida y salvaje. La orden de la geoda tenía ojos y oídos en todas partes. Manejaban la ley local, las oficinas de telégrafos, las líneas de tren. El diario de Kane narra una fuga desesperada a través de Missouri, un estado que de repente se había transformado en una prisión. Fue cazado por no policías, hombres de mirada helada y recursos ilimitados. Era un fantasma que dormía en graneros, que buscaba comida, siempre en movimiento. Sabía que no podía evitarlo para siempre. Su única esperanza era enviar el diario a un colega de confianza en Filadelfia, un profesor que entendería su significado científico y lo revelaría. Llegó al río Mississippi y esperó a que le reservaran un pasaje en un barco de vapor que iba hacia el norte. Allí lo capturaron. La última entrada del diario está manchada, escrita en un pergamino apresurado y casi ininteligible. Me encontraron en los muelles de Hannibal. No puedo escapar. El periódico es el todo. Lo he encerrado en la caja. Lo tiraré en la cantera. La vieja cantera Bell. Es el único lugar donde no buscarán. Es una tumba. Que sea un archivo. La verdad debe vivir. Véngalas. Venga, hermanas. Y eso es todo. La versión oficial fue que el Dr. Ambrose Kane, joven y brillante geólogo, se ahogó accidentalmente mientras exploraba el río. Su cuerpo nunca fue encontrado. Se convirtió en una nota al pie en un boletín de exalumnos universitarios. Otro hombre borrado de la historia. Otra voz silenciada por un poder que no podía permitirse ser conocido. Pero él lo logró. Su último movimiento desesperado salvó su palabra. La caja de hierro permaneció en las aguas silenciosas y oscuras de la cantera durante 150 años, una cápsula del tiempo de una verdad horrible, en espera de un tiempo en que el mundo estuviera preparado para escuchar. ¿Y qué pasó con las hermanas y su monstruoso padre? Tras la muerte de Kane, Elias Bell y la orden cerraron filas. Pero ni siquiera ellos podían ocultar lo imposible para siempre. Los murmullos en los pueblos cercanos se intensificaron. La gente se daba cuenta de que algo iba mal en la finca Bell. La historia de las chicas sin edad se estaba volviendo una leyenda, y las leyendas atraen. A finales de la década de 1870, con el mundo transformándose, la ciencia y el periodismo haciéndose más exigentes, la orden comprendió que las hermanas eran una carga. Una sola foto, un solo chequeo de un médico externo lo revelaría todo. Debían ser eliminadas. El final de los Bell es tan trágico y engañoso como su principio. En el invierno de 1880, Elias Bell falleció. La causa de la muerte fue un ataque al corazón. Un final digno para un hombre de poder. Pero un médico local, en una carta privada a su hermano que desenterré, dudó. Le habían llamado para firmar el certificado de defunción. Escribió: el señor Bell estaba en excelente estado de salud.
pero su cara estaba distorsionada en una máscara de terror puro y sin adulterar. No era la cara de un hombre que había muerto mientras dormía. Era la cara de un hombre que había visto un fantasma. Creo que la Orden lo asesinó. Él era el fundador, pero también era un viejo loco y obsesivo que se había convertido en un peligro para su mayor empresa. Estaban limpiando la casa, listos para la siguiente parte de su plan. Estaban rompiendo con su pasado turbio y eso implicaba lidiar con las hermanas. 2 semanas después del funeral de Elias Bell, el último acto. La Orden de la Geoda, fingiendo seguir las órdenes de Bell, llegó a la finca. El testamento especificaba que la casa debía ser demolida y el terreno vendido, y el dinero utilizado para crear una nueva sociedad, la Sociedad Geológica de América del Norte, una sociedad científica legítima que era la nueva cara pública de la Orden, y las hermanas. El testamento decía que debían ser llevadas a un sanatorio privado en Suiza para tratarse una extraña enfermedad congénita. Fueron transportadas en un carruaje cerrado en plena noche. No había sanatorio, claro. El paseo en carruaje fue una farsa. Nunca dejaron la propiedad. La Orden había tomado una terrible decisión. No podían matarlas. Los métodos normales no funcionaban. El cronostático hacía sus cuerpos casi indestructibles y no podía dejar que las encontraran. Y eligieron la única prisión de la que no podía escapar. Trajeron de vuelta a Sarafina y Evangeline al lugar donde había terminado su infancia. Las trajo de vuelta al centro de la cueva resplandeciente, de vuelta a la cámara estelar silenciosa y fría. Las llevaron y sellaron la entrada, no con una puerta, con dinamita. Destruyeron toda la cascada, sepultando la entrada bajo miles de toneladas de roca. No solo cerraron la cueva, la enterraron. Hicieron de su templo su tumba, una tumba donde no morirían, donde se sentarían conscientes en la luz fría, silenciosa y plateada para siempre. Este es el horror de las hermanas Bell. No que dejaran de envejecer, sino que nunca, jamás, podían morir. ¿Puedes creerlo? El horror absoluto e infinito de ese destino. Estar en la oscuridad, en el frío, fuera del tiempo, para que tu cuerpo se conserve intacto mientras tu mente, la última vela de tu alma, es inexorablemente reducida a la nada a través de los siglos. Tu única compañía es tu hermana, igualmente condenada a cámara lenta. Este es un castigo más allá de cualquier infierno mortal. Es un crimen contra la vida. Una cita preocupante del físico Max Planck viene a la mente. La ciencia no puede resolver el enigma final de la naturaleza porque, en el fondo, nosotros mismos somos parte del enigma que estamos intentando resolver. La Orden de la Geoda pensó que lo había descifrado, pensó que lo había dominado, pero no lo habían hecho. Solo habían creado un monstruo, un agujero en la realidad, y habían atrapado a 2 almas inocentes en su interior para que sufrieran por la eternidad. Y la Orden floreció. Usaron sus conocimientos geológicos robados y sus largas vidas para crear un imperio invisible. Descubrieron otros depósitos menores de cuarzo, no lo suficientemente poderosos como para inducir estasis, pero lo suficiente como para ralentizar su envejecimiento, para agudizar sus mentes, para otorgarles una ventaja antinatural sobre el resto de la humanidad. Son las manos serenas que han dirigido la industria, las finanzas, la política durante 150 años. Los viejos que nunca se retiran, las dinastías que nunca se desvanecen. Son los arquitectos del mundo actual, y su base es una cueva enterrada en Missouri,
donde dos chicas siguen sentadas en la oscuridad, esperando el fin del tiempo. Esta historia nos hace reflexionar sobre el poder. Consideramos el poder como dinero, como influencia, como ejércitos. Pero la Orden de la Geoda encontró una mejor manera: el control del tiempo, el poder de acelerarlo para unos y detenerlo para otros. Con este poder podían conspirar, sobrevivir y derrotar a cualquier rival. Juegan a largo plazo porque sus vidas son antinaturalmente largas. Piensan en siglos, no en trimestres fiscales. Su paciencia es su mayor arma, y la han empleado para infiltrar su poder en la sociedad hasta el punto de que ya no podemos percibir las costuras. Lo has notado aunque no lo supieras, en el auge y caída del mercado, en la decisión política sin razón, en el avance tecnológico de la nada. No son errores, son jugadas en un juego que no sabías que estabas jugando. Un juego en el que un bando tiene todo el tiempo del mundo en el reloj. Y el trozo de cuarzo que Cain robó de la habitación de las hermanas, la única evidencia, es la clave de su poder. Hice analizar un trozo en un contacto en un laboratorio de física de alta energía. Los resultados fueron sorprendentes. La red cristalina del cuarzo actúa a nivel cuántico para generar un campo que ralentiza la desintegración de las partículas subatómicas. Literalmente, ralentiza la realidad a su alrededor. Es un área de distorsión temporal. El científico que hizo la prueba me llamó, con la voz temblando. Dijo que era imposible. Dijo que cambiaría todo. Al día siguiente se retractó de todo su análisis. Dijo que era un fallo del aparato. Se niega a dirigirme la palabra. Lo encontraron. La orden aún guarda sus secretos. Debes conocer la mente de estos hombres. No se ven a sí mismos como malos, se ven como guardianes, como administradores. Piensan que la humanidad, librada a sí misma, es caótica, sentimental y autodestructiva. Piensan que al apoderarse, al ralentizar el mundo a su propio ritmo lento y deliberado, nos están salvando de nosotros mismos. En sus mentes, el sacrificio de las hermanas Bell y de tantos otros desde entonces es un precio pequeño y lamentable por un mundo estable y ordenado, un mundo gobernado por los hombres sabios, pacientes y eternos. Son los autoritarios supremos. Su voluntad es de dominio eterno y bueno. Ellos son el pastor y nosotros el rebaño, para ser conducidos, explotados y, si es necesario, sacrificados por el bien del todo. Caín lo captó en una entrada especulativa de su diario. Escribió: «Creen que hacen un paraíso de orden, pero es el orden del cementerio. Un mundo sin cambio es un mundo muerto. No son enemigos de la muerte, son sus más fieles servidores, porque intentan convertir el mundo entero en una tumba». Esta es la verdad escalofriante en el centro de la conspiración. No están tratando de hacer evolucionar a la humanidad, están tratando de congelarla, de transformar nuestro mundo desordenado, vivo y caótico, en una pieza de museo esterilizada e inmutable, como hicieron con Sarafina y Evangeline Bell. Entonces, ¿por qué está saliendo a la luz ahora? ¿Por qué la caja fuerte resurgió tras 150 años de silencio? Creo que es porque su forma de vida, su mundo perfecto y estructurado, se está desmoronando. Su poder emana de una fuente limitada. Los yacimientos de cuarzo cronostático no son inagotables. La orden está en crisis. Sus vidas largas se están acortando. Su dominio sobre el mundo se tambalea. Se están poniendo viejos, se están desesperando, y los hombres desesperados se equivocan.
El hallazgo del diario de Kane no es casualidad. Creo que fue ayudado por una facción dentro de la propia orden, una generación más joven tal vez, que no quiere ver al mundo caer en el caos mientras la vieja guardia pierde el control. O, más cínicamente, una facción rival que quiere rebelar y derrocar al poder establecido. El monolito se está resquebrajando y a través de las grietas la verdad está sangrando. La historia de las hermanas Bell es solo la primera gota de lo que podría ser una inundación. Es la llave de su pasado, la fuente de su poder y la causa de su mayor crimen. Revelarlo no es solo un acto de justicia histórica, es entender al adversario que enfrentamos, uno viejo, poderoso y por primera vez en mucho tiempo, asustado. Hablemos del mechón de pelo que Sarafina ocultó bajo el entablado con el trozo de cuarzo. ¿Por qué? Parece una cosa sentimental, de niño, por salvar. Pero, ¿y si no lo era? ¿Y si era un arma? Piensa en la ciencia. El cuarzo generó un campo que influyó en la materia viva. ¿Y si ese efecto generó un enlace cuántico entre las hermanas y la cueva? ¿Y si su propio ADN, su cabello, su sangre, se sincronizaron con la frecuencia de la cueva? El mechón no era solo un recuerdo de su madre, era una muestra de control, un trozo de ADN normal no contaminado de antes de su exposición. Sarafina, la inteligente científica, debió notarlo en algún nivel intuitivo. Le estaba dando a Kane una prueba, una solución, una manera de medir el antes y el después, una llave biológica que podría llegar a revelar el secreto de la reversión del efecto. Ella no fue solo una víctima. En sus últimos momentos lúcidos era una científica que peleó con las armas que tenía. Esto redefine su tragedia como un acto de gran valentía intelectual. Era una cautiva. Su mente se desvanecía, pero aún así logró revelar la única pista que podría salvar a otros. Y hace una pregunta aterradora. Si la Orden supo cómo usar el cuarzo para detener el tiempo, ¿podría alguien más, con la clave de Sarafina, encontrar la forma de reiniciarlo? Y si se pudiera revertir el efecto en su propia cueva, ¿qué sería de las dos jóvenes que llevan más de 150 años atrapadas allí? ¿Serían liberadas o 150 años de tiempo se derrumbarían sobre ellas en un solo momento horrible? Las consecuencias de esta tecnología, si fuera redescubierta y controlada, son inimaginables. Va más allá de prolongar la vida. Imagina poder acelerar el tiempo para cultivar cosechas en minutos o ralentizarlo para conservar recursos por siempre. El control del tiempo es el mayor poder. Es el poder de un dios, y la orden de la Geoda lo ha poseído en secreto y de forma parcial durante más de un siglo. Por eso su secreto ha sido tan hermético. El descubrimiento de este poder destruiría el mundo. Provocaría guerras y cruzadas a una escala que no podemos imaginar. Una batalla mundial por hacerse con este recurso definitivo. Todo nuestro mundo, nuestra economía, nuestras religiones, se basan en que el tiempo es una fuerza universal, constante e incontrolable. Descubrir que no lo es, que es localizable y manipulable, rompería el mundo. La orden, en su forma retorcida, puede pensar que nos está protegiendo de esta realidad caótica. Son los guardianes de un secreto para el que la humanidad no está preparada. Pero la cocina no es de ella. La verdad no es propiedad de una logia de guardianes autoproclamados, es del mundo. Y la historia de las hermanas Bell es la primera llave para abrir esa verdad.
Es una historia que prueba que lo imposible es posible, que el mundo que conocemos es solo un reflejo de algo más profundo y extraño. No estás solo observando una historia, estás despertando al mundo real. ¿Cómo ha conservado también su secreto la Orden? Manipulando la historia, financiando las mismas instituciones científicas que dan forma a nuestra realidad. Y piensa en esto. La geología y la física de siempre te dirán que lo que acabo de describir es imposible. Cualquier científico que encuentre evidencia en su favor es ridiculizado. Se les retira la financiación, se les destruye la carrera. Son tachados de locos y charlatanes. La Orden ha desarrollado un código de creencias que se autorregula. Han erigido los muros de la prisión mental en la que todos habitamos. Establecen lo que es posible y, por lo tanto, lo que podemos llegar a conocer. Lo han hecho tan bien que, incluso si sostuvieras un pedazo de este cuarzo cronostático en tus manos, no lo reconocerías. Lo descartarías como una anomalía geológica. Estarías ciego a su realidad porque toda tu educación te ha dicho que eso no puede existir. Y ese es el genio de su conspiración. No es una conspiración de espías y asesinos, es una conspiración de conocimiento, una conspiración de consenso. Han enterrado la verdad, no en una tumba, sino a la vista de todos, persuadiéndonos a todos de mirar hacia otro lado. Y el que se niegue, cualquiera, como el Dr. Kane, quien se niega a negar lo que ve con sus propios ojos, es tachado de loco. Es la defensa ideal, un mecanismo que hace que sus propios testigos se autodestruyan. Regresemos con las hermanas a su fría y oscura prisión. ¿Existe alguna esperanza para ellas? ¿Existe alguna salida? Tal vez la cueva sea un sistema geológico y la geología no está escrita en piedra. La tierra se mueve, el agua desgasta. Nuevos caminos pueden surgir. Los antiguos pueden derrumbarse. Durante 150 años han permanecido enterradas. Pero, ¿y si esa tumba no es tan eterna como la Orden pensaba? Y si en algún lugar allá abajo se estuviera abriendo una grieta, un nuevo camino a la superficie labrado por un terremoto o por la paciente labor de un río subterráneo? Me persigue la imagen de dos mujeres con rostros de niñas tropezando en una ladera olvidada hacia la luz cegadora del siglo XXI. Sus mentes se han ido, sus memorias se han ido, pero están vivas. ¿Qué haríamos con ellas? ¿Cómo las interpretamos? Serían un milagro andante y respirante que rompería todas nuestras convicciones. Serían la evidencia de toda esta imposible historia, y serían la mayor amenaza para la Orden de la Geoda. La única evidencia que no pueden enterrar, que no pueden desacreditar, que no pueden borrar. Tal vez sea el final del juego, no el hallazgo de un diario, sino el regreso de las víctimas. Su regreso sería una venganza, un día de juicio para los hombres que creyeron poder jugar a ser Dios. Es una esperanza tenue, un espectro de posibilidad. Pero en una historia tan negra es la única esperanza, la esperanza de que la naturaleza misma enmiende el crimen, de que la tierra revele su secreto más antiguo y más triste. Tienes que preguntarte, ¿qué es realmente la petrificación? Caín pensaba que borraba sus mentes, sus almas, pero si me equivocaba, y si el alma, la conciencia, no es tan vulnerable como creemos, y si Sarafina y Evangeline siguen ahí, conscientes, sus mentes tan claras como lo estaban en 1858, y si simplemente han estado paralizadas, silenciosas y perfectas durante 150 años, incapaces de moverse, incapaces de hablar, incapaces incluso de parpadear,
con sus mentes completa y terriblemente activas, imagina 150 años de aislamiento sensorial, de encierro solitario, una mente consciente atrapada en una estatua de su propia carne. El horror de eso es casi inimaginable. Convierte su destino en una pequeña tragedia que se desvanece en una tortura que no podemos nombrar. Y eso quiere decir que si alguna vez salieran, no serían cáscaras vacías, serían algo más. Seres que han soportado una eternidad de observación silenciosa. ¿De qué sería capaz una mente así? ¿Roto? ¿O algo nuevo, algo fuerte, algo que la Orden nunca podría haber imaginado? Tal vez el error de la Orden no fue encerrarlas, sino subestimar el poder del espíritu humano. Se llevaron a 2 chicas, pero pueden haber desatado algo mucho más peligroso, algo que ha estado acechando en las sombras, observando, planeando, durante mucho tiempo. Esta historia no es solo historia, es un reflejo. Mira nuestro mundo. Fíjate cómo se nos anima a buscar la juventud a toda costa, a conservarnos, a luchar contra el envejecimiento. Nos inyectamos toxinas, nos sometemos a cirugías agonizantes, todo en un esfuerzo por congelar un instante. Todos estamos vibrando con el pecado de Elias Bell. Se nos ha educado para temer los ciclos naturales de vida y muerte, para considerar el envejecimiento una enfermedad, no un proceso. Esta forma de pensar, este miedo, no apareció de la nada. Fue plantado en nuestra cultura por la Orden de la Geoda. Cumple su función. Hace que su propia inmortalidad antinatural sea la meta a alcanzar. Su propia perversión se convierte en una norma. Nos han vendido una versión aguada y mercantilizada de su propio sacramento tenebroso, y la hemos comprado. Todos somos pequeños acólitos de su culto a la duración. La historia de las hermanas Bell es una advertencia sobre el precio de esta obsesión. Nos revela la última palabra de una cosmovisión que privilegia la apariencia sobre el ser, la imagen sobre la vida. Nos recuerda que hay belleza en la decadencia, sabiduría en la vejez, dignidad en la aceptación de nuestra mortalidad. Vivir es transformarse. Ser fijo es estar muerto. Las hermanas fueron las primeras en pagar el precio de esa brutal lección. Nosotros, a nuestra manera, lo estamos pagando todos los días. Y eso es todo lo que nos queda. El espectro de una historia atrapada en un diario ahogado, los murmullos de una conspiración que ha moldeado al mundo y la imagen de 2 chicas sentadas en un crepúsculo plateado perpetuo en las colinas de Missouri. Pero, ¿y si hay otro eco, una última pieza del rompecabezas? El trozo de cuarzo. Caín lo poseía cuando fue capturado. No estaba en la caja fuerte con el diario. ¿Qué le pasó? La orden lo habría tomado, claro. Era evidencia. Pero, ¿y si uno de los hombres que capturó a Cain, un operativo de bajo nivel, un hombre con sus propias ambiciones, se lo quedó? ¿Y si esa imposible pieza de piedra no fue devuelta a la orden, sino oculta, la semilla de un nuevo secreto, una facción rebelde, un poder rival? Todas las conspiraciones explotan. El saber es demasiado tentador. Demasiado tentador. Puede que el dominio de la Orden de la Geoda ya no sea tan absoluto, que ahora existen otros jugadores que conocen el secreto de la piedra, y un mundo con una sociedad secreta de inmortales es aterrador. Pero un mundo con 2, en una guerra invisible por un recurso finito, eso es una pesadilla viviente. No somos peones en un juego. Somos el tablero de una guerra que no vemos.
una guerra entre dioses que no pueden morir.